Bienvenidos jóvenes de tercero básico a la clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad al tema que hemos estado tratando a lo largo de esta semana, hablando un poco sobre la independencia de la corona española y el mantenimiento del status quo. Vamos a ver cómo se dio este proceso de independencia. Lo hablamos en la clase anterior, se dio por una serie de poderes o de mantenimiento del poder. Recordaremos que la independencia en sí no se dio ese 15 de septiembre de 1821, sino que se dio posteriormente hasta 2 años después, cuando se desligan definitivamente del país de México. Ustedes recordarán toda la secuencia de estos sucesos. Pero el día de hoy quisiera comentarles un poquito más acerca de el por qué se dieron estos movimientos revolucionarios, qué los ocasionó, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de causas, estamos hablando de, por ejemplo, cuando usted va a desayunar, la causa es de que tiene hambre, ¿verdad? Y que necesita nutrientes para su organismo. Pues básicamente vamos a ver qué llevó al país o a Guatemala, a América, las colonias españolas en nuestro continente, qué fue lo que motivó su posterior independencia o la búsqueda de la misma en el marco de establecer los nuevos criterios de poder, tanto económicos como comerciales, desligados totalmente de la corona española. Yo quise hacer algunos pequeños apuntes acá y tengo como primer gran suceso preindependencia la Revolución Francesa. Uno de los acontecimientos sociopolíticos más dramáticos de toda la historia ocurrió en Francia. Esto se dio el 14 de julio de 1789. Cuando el pueblo organizado por la burguesía tomó la prisión de alta seguridad de París, conocida como la toma de la Bastilla. Esto es básicamente un suceso histórico que marca drásticamente no solo a Francia, ¿sí?, sino que marca drásticamente la relación posterior a las colonias en el continente americano, no solo las colonias españolas, sino la colonia inglesa que hablábamos, recuerdan ustedes en el anterior segmento, en la anterior clase hablábamos de la anécdota de George Washington y hablábamos acerca de todo lo que ellos llevaron a cabo para poder obtener su independencia. Hablábamos de Filadelfia, el acta el 4 de julio, cómo fue que se declaró, y en sí todo esto fue empujado, podríamos decirlo de esa forma, o motivado gracias al primer contexto histórico que nos aparece como la Revolución Francesa. Posteriormente aparecen los tres conceptos básicos de esta revolución: la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿sí? Esto era lo que buscaba básicamente la Revolución Francesa. Recordaremos también ahí el derrumbe de la monarquía francesa. Luego aparece un famoso personaje llamado Napoleón. ¿Cómo es que Napoleón invade España posteriormente? Ustedes saben que 10 años después del inicio de la Revolución Francesa, aparece este personaje Napoleón Bonaparte y que organiza un golpe de estado a Francia, el cual logró con éxito. Yo quisiera también compartirles acá de que él quedó instaurado el imperio napoleónico. Sin embargo, hubieron algunos países que quisieron desligarse y al ver esta situación quisieron unirse con otros para poder contrarrestar los efectos napoleónicos. Sin embargo, por ejemplo, España fue duramente castigado, no solamente de forma económica. Recordaremos que, o les enmarcaré, que posteriormente Napoleón secuestra al rey Carlos VII de España. Fíjense, él era el dirigente de España, y fíjense que Napoleón, yo tengo por acá una pequeña historia,
en la que era Fernando VII, perdón, Carlos era Carlos IV, el que fue, ambos fueron invitados, Carlos IV y Fernando VII fueron invitados a una reunión por parte de Napoleón. Fíjense qué estrategia militar utilizó este personaje. Los invita a una reunión, estando en esa reunión prácticamente los secuestra, ¿sí? Y es ahí donde Napoleón ingresa o lleva al poder a su hermano en España, es decir, el hermano de Napoleón se convirtió en el dirigente o en el rey prácticamente de la corona española. Fíjense que todos estos sucesos se van enmarcando en cuestión de la posterior independencia. Todo esto se lleva a cabo durante un proceso en el cual los madrileños se levantan en guerra, se lleva a cabo una sucesión de guerrillas, se les conoció como guerrillas, porque atacaban al ejército francés no en forma de bloque unido, sino en forma de guerrillas, así se le conoció, a pequeños fragmentos de ejércitos minoritarios que atacaban a un ejército napoleónico. Quiero hablar también de la Cortes de Cádiz. Básicamente una corte, esta corte dio lugar a la unión entre México y las naciones centroamericanas por temor a que esta corte de Cádiz llegara a imponerse en nuestro territorio. Fíjense qué interesante. Durante la Guerra de Independencia en Cádiz, España, fueron convocadas unas cortes que buscaban acabar con el antiguo régimen y pasar a un estado liberal y democrático. Miren por qué temía tanto los jefes de las colonias o los líderes de las colonias en ese entonces de nuestro continente el que la corte de Cádiz llegara a influenciar de tal manera nuestro territorio, porque ellos sabían que al llegar en ese entonces esa corte de Cádiz iban a perder prácticamente el poder político y económico, tanto comercial entre países de forma interna en el continente como de forma externa con los continentes, con el continente europeo, que era con quien comercializaban. La Corte de Cádiz influenció drásticamente en la toma de decisiones para una independencia apresurada por parte de los criollos, por parte de los dirigentes en ese entonces del país, de los comerciantes, de los adinerados se podría llamar. ¿Por qué motivo? Porque las personas empezaron a creer que si esta Corte de Cádiz llegaba a nuestro territorio, ellos perderían gran parte del poder, ya que tendrían que compartirla de forma democrática, como lo enmarcaba los lineamientos liberales y democráticos de la Corte de Cádiz. Posteriormente en Guatemala se da la independencia, se forma un grupo en el cual se instaura una constitución a través de los diputados. Todos estos términos de diputados, de constitución, de referéndum, de cortes constitucionales, todo esto no es nuevo, esto se viene dando desde la época de la independencia. Imagínense ustedes de cuántos años estamos hablando, cuántos años atrás estamos hablando que surge todo esto. Por último quisiera contarles que básicamente en la provincia de Guatemala se promulgó la constitución, o la que podría llamarse en su vida independiente como la primera constitución del estado de Guatemala, el 11 de octubre de 1826. Fue ahí donde la constitución indicada es decretada y entra en vigor. Básicamente se constituye como un país soberano y libre Guatemala. Soberano porque no dependía de ningún otro para su desarrollo, aunque básicamente esto tristemente queda en papel porque nuestra soberanía lastimosamente se ve manchada en muchas ocasiones por préstamos económicos, ¿verdad? Son situaciones que posteriormente estaremos analizando. Primero Dios nos dará el tiempo y el espacio para poder seguir compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. La tarea que corresponde para ustedes en esta semana es el mapa mental
o mapa, sí, mapa mental sobre este tema de la independencia y el status quo, el mantenimiento del status quo en Guatemala. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.